Hola, soy decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Belgrano. Mi idea es compartir con ustedes un rato los aportes de la neurociencia en cuanto a lo que le pasa al cerebro del adolescente, que para muchos es un cerebro muy complicado y muy complejo. Mucha gente piensa que es un cerebro con faltas de desarrollo, con algún problema en especial. Sin embargo, la neurociencia viene a darnos un aporte muy importante. No es un cerebro alterado, todo lo contrario. Entonces, mi nombre es entonces Hernán Aldana, soy neurobiólogo, soy biólogo, pero con especialización en neurociencia, y lo que voy a compartir entonces son las investigaciones muy recientes de este año de lo que sucede en el cerebro de un adolescente, que creo que a todo directivo y a todo profesor y hasta a todo padre le interesa. Recuerden que la adolescencia es un periodo complejo en cuanto a desde cuándo a cuándo, y algunos calculan que empieza a los 13 y termina a los 20, 25. Sin embargo, sabemos muy bien que hoy se ha adelantado casi a los 10 años, por cómo se viste una nena, por ejemplo, y en algunos casos se ha estirado hasta los 30 años. Así que es un periodo que abarca casi todos los niveles educativos, desde el nivel primario, el secundario y obviamente el terciario y en la universidad. Bueno, vamos a comenzar, me voy a ir ayudando con un PowerPoint y vamos a empezar entonces con las características del cerebro adolescente. Esto que vamos a ver que es un cerebro terriblemente plástico. Hay en la etapa del desarrollo del cerebro como dos grandes momentos. El nivel inicial, la infancia, donde el cerebro estalla en plasticidad, en conexiones, y justo la adolescencia, donde aparecen hormonas que hacen que el cerebro cambie repentinamente del cerebro de un niño al cerebro de un adolescente. Y en realidad, ¿por qué este cambio? A ver, si uno tiene que empezar que todo tiene un porqué. No hay nada que ocurra. ¿Por qué al cerebro adolescente le gustan los riesgos? ¿Por qué busca el riesgo? ¿Por qué les gusta estar solo con otros adolescentes y escuchar solo adolescentes? ¿Por qué son tan adictos a la música? ¿Por qué son tan adictos a escucharse a sí mismos? Hablar horas y horas, aunque sean temas tontos, se enganchan en un diálogo. Bueno, vamos a entenderlo rápidamente, entendiendo qué pasa en el cerebro. En primer lugar, uno tiene que pensar que el niño vive en su casa, con sus padres, con comida, con ropa limpia, su cama, todo armado. El colegio lo eligieron sus padres. Por primera vez, cuando empieza la adolescencia, el chico tiene que empezar a abandonar esta comodidad. Abandona la comodidad para la idea de irse a vivir solo. Irse a vivir solo, tener pareja por primera vez, desnudarse delante de su pareja o tener por primera vez nuevos amigos, elegir una universidad. Hay un montón de cambios. Elegir un lugar distinto donde va a salir a bailar o a tomar algo. O sea, es un momento como una época de la vida donde hay una primera vez que se repite muchas veces. Es una época de muchas primeras veces. Entonces, sin lugar a dudas, ¿qué cerebro se va a animar de salir de esta comodidad a algo tan nuevo y tan diferente? A nadie le gusta salir de la comodidad, de lo que hace todos los días, de la rutina. A cualquiera de nosotros que superamos los 30, yo tengo 50, salir de la rutina es muy complicado. Por lo tanto, necesitamos un cerebro especial que quiera esto, que quiera salir de esta rutina y esta comodidad a esto, a esta cosa tan nueva, tan distinta. Entonces, vamos a entender que no solo hay un cambio en el lugar donde voy a vivir o donde voy a vivir, sino que también hay una metamorfosis del cuerpo. El cuerpo cambia totalmente. De un cuerpo de un niño empezamos a tener un montón de partes corporales que no entendemos, que no reconocemos, que son raras. Esa es la complejidad. O sea, es un cerebro que tiene que estar prepararse a un cambio de lugar y un cambio de cuerpo. ¿Estamos? Eso es un cerebro de adolescente. Vamos entonces a volver a repetir. Del confort y de la seguridad de la familia vamos a salir a nuevos ambientes. Entonces necesitamos un cerebro que quiera eso. Y ahí vamos a empezar a entender que hay una tendencia a relacionarse con iguales. Y en esto ocurre la masificación. El adolescente, el único que va a escuchar y va a respetar y va a ver como alguien que es interesante para ser escuchado es otra persona de la misma edad de él. Otro adolescente. Y por eso hacen todo en grupo, todo en común, todo se masifica. La ropa, la música que se escucha, todo como si fuera una urbe contra eso nuevo. Entonces, tendencia a relacionarse con iguales. Búsqueda de necesidad de novedad. Recuerden que salir de la comodidad de casa, para salir de esa comodidad y animarme, necesito la novedad. Mi cerebro pide novedad. Pide novedad. Y esa novedad siempre, siempre puede tener un riesgo. No, o sea, ¿por qué no nos gusta salir de nuestra zona de confort? Porque cada vez que hago un cambio en mi vida, puede irme muy bien o puede irme muy mal. El cerebro prefiere quedarse acá.
en esta comodidad, que por lo menos no se goza ni se sufre. En cambio, el cerebro adolescente busca el riesgo. La novedad lo lleva incluso a arriesgarse. Y hay una pregunta que siempre me hago y les hago a los adolescentes. Si ustedes charlan con ellos, van a ver que saben cuando hacen algo muy loco, no sé, ir a 200 kilómetros por hora o hacer un graffiti en el piso 20, saben que se arriesgan la vida. No es que no lo sepan, no es que lo hagan porque son inconscientes, son recontra conscientes del riesgo que corren. Pero cuando bajen de ese lugar o cuando bajen del auto, van a ser amados e idolatrados por ese grupo que los masifica. Ese es el problema. Entonces, vamos a entender que hay otra cosa antes de avanzar. ¿Qué pasa en un adolescente también como nunca? Es terriblemente sensible, es como muy reactivo emocionalmente. Entonces son esas dos cosas que tenemos que remarcar. Es reactivo, cualquier cosa lo hiere y lo hace exagerar en su emoción, y por el otro lado busca continuamente el riesgo, la novedad. Esas son las dos cosas que me tengo que acordar para entender el cerebro. Y acá vemos estructuras cerebrales que son las que empiezan a cambiar en la adolescencia. Eso se las menciono, no porque me parezca que sea importante que sepan el porqué, pero sí me parece cómo se llaman, sino que me interesa que entiendan, porque entendiendo qué son y qué hacen, se entiende el porqué del cerebro adolescente. Hay tres estructuras que cambian en esta etapa de la vida. La primera se llama amígdala, que van a ver que es la determinante. La amígdala es una región del cerebro, no tiene nada que ver con las amígdalas del cuello. La amígdala es una región del cerebro que empieza a madurar de más, a crecer y mucho más que cualquier otra parte del cerebro. Y la otra gran región que cambia se llama núcleo accumbens. Estas son las dos regiones que empiezan a crecer, más como el cuerpo de ellos, ¿sí? La testosterona, los estrógenos, la hormona de crecimiento hace que estas regiones empiezan a crecer. ¿Y quién las controla, esas regiones nuevas? El lóbulo frontal, la corteza frontal. Y vamos a ver que la corteza frontal, ahora les voy a mostrar lo que hace, madura recién a los 30 años. Pero nunca se olviden, desde que nacemos hasta los 30 nuestra corteza frontal está inmadura. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas dos regiones, la amígdala y la accumbens, empiezan a crecer sin un control de la corteza frontal. Vamos a descubrir qué hace la corteza frontal. Ahí la pongo. Fíjense si leen las funciones de la corteza frontal. Impresionantes. Motivación, intencionalidad, o sea, la toma de decisiones, planificación hacia el futuro. Lóbulo frontal. Imagínense, el adolescente, su futuro es el fin de semana, no dentro de un año. Imagínense cuando damos una clase y hablamos cuando sean adultos, cuando sean profesionales. Eso es eterno, no existe. Su lóbulo frontal no planifica futuro. El futuro adolescente llega hasta el fin de semana. Autocontrol, flexibilidad de pensamiento, intuición del mundo mental de otros, lo que llama la teoría de la mente. El adolescente le cuesta imaginarse el cerebro del otro, salvo del cerebro del par, pero el cerebro de papá, el cerebro del profesor, imaginarme lo que está sintiendo. Empatía, juicio, identidad, conductas sociales, moral y ética. Bueno, todo esto que acabamos de ver todavía está inmaduro, igual que en un niño. Piensen que en un niño es exactamente igual. Ustedes piensan que un niño se imagina ¿qué va a hacer cuando sea muy grande? Que está pensando, el chico piensa en dónde va a jugar, no está proyectando a futuro de adulto, ni se imagina que va a ser viejo alguna vez. Entonces, todas estas estructuras están inmaduras. Sobre todo recuerden, motivación, planificación a futuro y autocontrol. Y acá les muestro el gráfico, se ve claramente, en verde son las zonas inmaduras. Fíjense, la región del lóbulo frontal está verde, estos son 5 años. Fíjense cómo va madurando en color azul en esta imagen hacia los 20 años. O sea, recordemos, en un adolescente su lóbulo frontal está inmaduro, todavía no funciona correctamente. Está madurando, o sea, cada vez se va controlando más, pero no es que madura de golpe, lo va haciendo gradualmente. Lo malo que es, recuerden las estructuras, lóbulo frontal, donde está la corteza prefrontal, núcleo accumbens y amígdala. Vamos primero al núcleo accumbens. Fíjense lo que hace el núcleo accumbens. Ahí lo pueden leer. Busca la recompensa y el acercamiento, búsqueda de riesgos, subestimación de los peligros, impulsividad, son hedonistas y satisfacción inmediata. O sea, piensen en esta región, está creciendo, sin un control. Fíjense qué chiquita dice la corteza frontal. Chiquito. La regulación de esto busca el placer inmediato. Es una zona que produce una hormona que se llama dopamina.
Cada vez que nosotros tenemos un deseo de hacer algo, esta región nos pide que lo hagamos. Tenemos ganas de fumar, bajamos, fumamos y esa región libera dopamina, un placer por haber fumado. Tengo hambre, esta región me pide saciar el hambre. Una vez que como, me relajo. Esto es el núcleo accumbens. Pero imagínense, esa región está exagerada. Quiere todo el tiempo algo que dé placer, algo que tenga riesgo. Recuerden, es algo que da curiosidad. Esta es una región desbocada en un adolescente. ¿Y qué otra región está desarrollada además? La amígdala. ¿Y qué hace la amígdala? La reactividad ante emociones. Está de más, está exagerada. Uno le puede decir, esta remera te queda fea antes de salir. Ya para él es una herida atroz. ¿Cómo ahora me lo venís a decir justo que me estaba por salir? O si no lo invitan a un cumpleaños de amigos. Otro amigo no lo invita, o no la llamó, o se olvidó de mandarle un WhatsApp. No sé, todo es exagerado. Todo da lugar a una tristeza, a un docente que reta a un alumno en el aula también, un escándalo emocional. Amígdala, sin control. A un adulto uno le dice, qué fea esta remera, a mí me gusta, se acabó. Eso es lóbulo frontal. A estos alumnos, adolescentes, estas dos regiones no tienen un buen control, ¿sí? Y recuerden entonces, son menos reflexivos, poco creativos, bajo aprendizaje basado en la experiencia. A ver, nosotros adultos, cuando aprendemos algo, estamos pensando, cuando estamos aprendiendo, en que ya alguna vez hicimos algo parecido. Estamos todo el tiempo, cuando aprendemos, pensando en nuestro pasado, en nuestras memorias. El adolescente no piensa, piensa en su presente. No le sirven mucho las experiencias de otros, lo tiene que vivir él. Entonces, ante todo esto, se agrega algo más. Entonces queda claro, lóbulo frontal para abajo. Amígdala, reactividad emocional. Accumbens, placer inmediato. ¿Sí? Sin ningún control. El único control, ¿quién es? El adulto. Y es una época donde se escapan del adulto encima. Quieren estar entre ellos. Entonces, ¿qué otra cosa se agrega a esto? Como ya parece una bomba explosiva, ¿no? Se agrega que los adolescentes duermen mal. ¿Y qué sucede? Acá necesito remarcar algo. Todo adolescente tiene un desfasaje en su sueño de 3 horas. O sea, todo adolescente duerme 3 horas más tarde que nosotros. Y es su biología, no es una alteración de su comportamiento. Es su biología que lo hace dormir 3 horas más tarde. Por lo tanto, lo malo es despertarlo temprano. Nosotros lo estamos obligando a salir de la cama en un momento que él todavía tendría que seguir durmiendo. 8 horas por lo menos. Lo estamos sacando a las 6 de la mañana de la cama. Por lo tanto, queda malhumorado. Muy malhumorado. ¿Y qué riesgo tiene dormir mal para un adolescente? Riesgo de obesidad. El adolescente que dormir poco genera ansiedad oral. Entonces tendemos a la obesidad. Tendemos a depresión. Necesito remarcar que en la adolescencia producen muchas veces los suicidios. Por lo tanto, hay que dejarlo dormir. No hay que levantarlo tanto, pero por ejemplo los domingos que queremos que almuercen con la familia y los obligamos a salir de la cama, bueno, tírense porque pueden estar muy agresivos. En Estados Unidos las clases secundarias están empezando a las 8:30 de la mañana. En Argentina nos debemos levantar a las 6, 6:30 de la mañana para entrar a un colegio. No sirve. Las primeras horas no sirve. Entonces, aumento de riesgo de obesidad. Depresión, aumento de accidentes, obviamente, al estar atontado, dormido, pueden chocar con el auto, con la moto. Disminuye el rendimiento académico, que es una de las cosas que más nos importan. Están hechos unos tontos. Claro, necesitan dormir. Pero bueno, entonces, fíjense, ¿qué hace la falta de sueño? Lo loco de la falta de sueño es que produce que este núcleo accumbens funcione más. O sea, cuando la persona del adolescente duerme menos, esto se hace más activo todavía. O sea, si duermo menos y si encima si se estresa, peor. O sea, dormir poco y estresarse hace que esta región funcione más. Por lo tanto, más riesgo, más subestimación, más placer inmediato, quieren más cosas locas, más. O sea, que duerman poco y el que los retemos continuamente, porque estamos todo el tiempo retándolos porque parecen raros, no pegan, hace que esta estructura funcione más. Y esta que lo tiene que controlar, menos. Por lo tanto, es una bomba de tiempo. ¿Qué tengo para decir de esto? O sea, ya estamos claramente entendiendo que el cerebro adolescente es un cerebro para esa etapa de la vida. El problema que está ocurriendo es que nosotros, los adultos, les ponemos cosas riesgosas. O sea, regalarle una moto a un adolescente es una locura, es un peligro enorme. Darle un auto, hacer que se junten fuera de nuestra casa sin un control porque nos molestan. ¿Se entiende? Al levantarlos a las 6:30 de la mañana continuamente, ¿sí? No dejarlos escuchar música. Fíjense, un ejemplo más para ir terminando. Se descubrió que la música les hace liberar
dopamina y madurar el núcleo accumbens. Por eso son tan adictos. La música los hace mejorar la maduración de su cerebro. Por eso vieron que el adolescente no puede estar lejos de la música. En los colegios se está usando mucho de que estudien y que hagan exámenes con música y déjenlos en la casa. Por último, otra cosa que se descubrió que los hace madurar esa región es el sonido de las voces. Hablar con otros pares iguales a ellos hace que su cerebro madure mejor y se hagan más sociables también. Así que dejemos música, dejemos que hablen entre ellos, ¿sí? Música y charlar con amigos les hace madurar el cerebro mejor. Así que fomenten eso, no les corten la música. Por último, recuerden de nuevo, el cerebro adolescente sí es un cerebro raro, es distinto, pero es el adulto el que le da el riesgo. Es el adulto que genera una fiesta electrónica. Son adultos los que generan una fiesta donde muere este chico. Fíjense lo que dice el pobre Charo Suárez, que con 19 años que murió en esta fiesta electrónica de hace poco. Lo único que deseo es estar en el Time Warp con la mente en Plutón. Su accumbens quería una mente en Plutón. ¿Y qué le hace un adulto en Time Warp? Le vende una pastilla, un alcohol, no lo deja tomar agua y lo deja 10 horas con música continua. ¿Se entiende? O sea, el cerebro es raro, es distinto, pero ¿quién lo pone en riesgo? Los adultos. Entonces creo que lo importante es que tenemos que tener tiempo, tener paciencia y no tentar a ese cerebro adolescente que quiere riesgo. Nosotros somos quizás los que arriesguemos ese cerebro. Gracias.